La compraventa es el contrato de mayor importancia entre los de su clase, ya que es un contrato traslativo de dominio y constituye la principal forma moderna de adquirir riqueza. Por su función jurídica y económica, es un contrato que merece un estudio especial. Las formas de adquisición del dominio se representan por contrato, herencia, prescripción, ocupación, accesión, adjudicación y disposición legal. La compraventa es un contrato a través del cual una parte, llamada vendedora, transmite la propiedad de una cosa o de un derecho a otra, llamada compradora, mediante el pago de un precio cierto y en dinero. En el derecho romano, la compraventa no fue traslativa de dominio, solo un contrato por el cual el vendedor se obligaba a entregar una cosa y a garantizar su posesión pacífica y útil, mientras que el comprador se obligaba a pagar un precio, y por virtud de la compraventa, el vendedor solo tenía la obligación de entregar la cosa y garantizar una posesión pacífica y útil al comprador, respondiendo de todas las perturbaciones jurídicas efectuadas por tercero respecto de esa posesión y también de los vicios ocultos de la cosa. En Roma la obligación del vendedor no consistía en transmitir el dominio, que por consiguiente la venta era válida en tanto que garantizara la posesión al comprador, ya que si posteriormente el dueño de la cosa la reivindicaba, como el vendedor no había cumplido con la obligación de garantizar desde este punto de vista, era responsable por el incumplimiento de su obligación específica, consistente en mantener al comprador en el uso y goce de la cosa. Por sí solo, este contrato no era traslativo de dominio, ya que tratándose de compraventa, permuta, donación o sociedad, era necesario, además del contrato, tener un simple efecto obligatorio pero no traslativo, recurriendo a ciertas figuras jurídicas que según los tiempos se llamaron mancipatio, injure cessio o traditio, para que en unión del contrato operara la traslación de la propiedad. La compraventa romana fue evolucionando en lo que se refiere a sus efectos. Inclusive, era costumbre recurrir a la estipulación, ya que mediante ella el comprador establecía la dación de la cosa, quedando de esta suerte obligado el vendedor a transmitirle la propiedad. También se estipulaba la libre posesión o la garantía de la evicción o de los vicios de la cosa, pudiendo convenirse la restitución del precio o del doble del mismo, como era costumbre derivada probablemente de la ley de las 12 tablas.
La evolución del derecho romano preparó el camino al antiguo derecho francés para que a través de formas consuetudinarias se conservara la tradición simbólica y ficta, siguiendo formalmente en mención que en los contratos la entrega de la cosa era un elemento necesario para la transmisión de la propiedad. Inclusive se llegó a establecer que la obligación de entregar la cosa sería perfecta por el solo consentimiento de los contratantes. De esta forma, en el Código Napoleónico, era obligación dar, comprendiendo la entrega de la cosa y conservarla hasta su entrega, con la pena de indemnizar los daños y perjuicios al acreedor. También se estableció que la venta de la cosa de otro era nula y podía dar lugar a daños y perjuicios cuando el comprador ignorara que era de otro, existiendo dos obligaciones principales: la del vendedor, entregar y garantizar la cosa vendida, ya que la entrega era la traslación de la cosa vendida al dominio y posesión del comprador. El derecho español no admitía la transmisión de la propiedad por el mero consentimiento de las partes en el contrato de compraventa, sino que se requería la tradición o entrega. En el Código holandés se dispone que el comprador no adquirirá la propiedad del objeto vendido, sino después de que éste le haya sido entregado. Mientras que en Argentina se definía la compraventa cuando una de las partes se obligaba a transmitir a otra la propiedad de una cosa y ésta se obligaba a recibirla y a pagar por ella un precio cierto y en dinero. Mientras que en México, los códigos de 1870 y 1884 establecen un problema semejante de interpretación, ya que en la definición de compraventa también se recordó el concepto romano al establecer que el vendedor se obligaba a entregar una cosa, pero no decía que el vendedor debía transmitir el dominio de la misma. También disponía que la venta era perfecta y obligatoria para las partes, por el solo convenio de ellas en la cosa y en el precio, aunque la primera no haya sido entregada, ni la segunda satisfecha. También disponía que la venta era perfecta, perteneciendo la cosa al comprador y el precio al vendedor, teniendo cada uno de ellos derecho de exigir del otro el cumplimiento del contrato. Mientras que los contratos legalmente celebrados obligaban no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza fueran conformes a la buena fe, al uso o a la misma ley. En nuestro Código Civil vigente, se establece claramente que el contrato de compraventa crea la obligación de transmitir la propiedad de las cosas o de los derechos.
Siendo la compraventa un contrato bilateral, genera derechos y obligaciones para ambas partes. Pero también es oneroso, porque confiere provechos y gravámenes recíprocos. Y generalmente es conmutativo, ya que las prestaciones son ciertas y determinadas, al momento mismo de celebrarse el acuerdo de voluntades. La compraventa puede ser un contrato aleatorio, sobre todo cuando se trata de compra de esperanza o de cosa futura, ya que se adquieren los frutos futuros de una cosa, corriendo el comprador el riesgo de que no lleguen a existir, pero pagando siempre su precio, independientemente de que no lleguen a existir. También la compraventa es un contrato consensual para bienes muebles y formal para inmuebles, ya que en los muebles no se requiere formalidad alguna para la validez del acto, aceptándose las distintas formas de manifestación de la voluntad dentro del consentimiento tácito y expreso. Pero tratándose de bienes inmuebles, el contrato siempre debe constar por escrito, pero el documento puede ser público o privado, según el precio y el importe de más de 500 pesos, caso en el cual requiere escritura pública, o que no llegue a esa suma, hipótesis en la cual bastará el documento privado. También es un contrato principal, ya que existe por sí mismo y no depende de otro contrato. La compraventa puede ser instantánea o de tracto sucesivo, ya que pueden realizarse las prestaciones inmediatamente si la operación es al contado, o puede pagarse el precio en abonos, caso en el cual será una operación de tracto sucesivo. La compraventa es consensual, en oposición al contrato real. Esto significa que existe antes de la entrega de la cosa, la cual no es un elemento constitutivo de la misma. En cambio, en los contratos reales, la entrega de la cosa es un elemento necesario para su formación. La compraventa puede ser civil o mercantil. La civil se caracteriza en nuestro derecho en forma negativa, diciendo que es aquella que no tiene los atributos de la compraventa mercantil, ya que estos se determinan en forma positiva por el artículo 75 del Código de Comercio. Tienen la calidad de compraventas mercantiles todas las enajenaciones y adquisiciones de mercancías, efecto y bienes muebles en general,
con el propósito de especular comercialmente, fijando el propósito de lucro como característica para determinar la compraventa respecto de mercancías y bienes muebles, y también aquellas que se realicen con un propósito de especulación mercantil. Quedan comprendidas en ellas las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de sociedades mercantiles, contratos relativos a obligaciones del Estado y otros títulos de crédito corrientes en el comercio, y las obligaciones entre comerciantes y banqueros, cuando no sean de naturaleza esencialmente civil. La compraventa también puede ser voluntaria y forzosa. Es voluntaria aquel contrato ordinario donde el comprador y vendedor se ponen de acuerdo respecto a cosa y precio. Mientras que la compraventa forzosa es en realidad una característica que afecta el contrato en su esencia misma, ya que se da en el remate, en la adjudicación judicial y en la expropiación por causa de utilidad pública. Los elementos esenciales en todo contrato son el consentimiento y el objeto. En la compraventa es absolutamente necesario, para desprender múltiples consecuencias, diferenciar los elementos esenciales de los de validez. En el caso del consentimiento, debe decirse que habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obligue a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obligue a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. El consentimiento se define como un acuerdo de voluntades que tiene por objeto la transferencia de un bien a cambio de un precio. Si no se cumplen estas dos manifestaciones de la voluntad, no puede existir la compraventa. Puede existir un error en la naturaleza del contrato si una de las partes cree recibir en donación y la otra cree vender. Es un fenómeno que ocurre en aquellos casos en que por simples hechos se celebra la operación. Y también puede existir ausencia del consentimiento cuando exista error sobre la identidad del objeto, de tal forma que una parte crea vender una cosa y la otra la compre como semejante, siendo esto que pueda ocurrir frecuentemente en el comercio, cuando se confundan las mercancías sobre las cuales las partes están tratando, por lo que generalmente en el momento de pagar el precio de una mercancía, se aclara el error sufrido por los contratantes, puesto que el vendedor se ha referido a determinada cosa y el comprador ha pensado en una distinta. El objeto directo en la compraventa consiste en transmitir el dominio de una cosa por una parte y en pagar un precio cierto y en dinero por la otra. Por lo tanto,
El contrato de compraventa puede ser inexistente cuando no exista la cosa o cuando no exista el precio. Tanto la cosa como el precio son los objetos indirectos del contrato y de las obligaciones nacidas del mismo. Puede existir consentimiento para transmitir una cosa a cambio de un precio, pero puede no existir la cosa o faltar el precio, y en este caso el contrato es inexistente por la falta de alguno de sus objetos indirectos. La cosa materia del contrato de compraventa debe ser posible físicamente, existiendo en la naturaleza, o ser susceptible de existir cuando se trate de cosas futuras. De tal suerte que la compraventa será inexistente cuando se refiera a cosas que no existan y que no puedan llegar a existir. Siendo que la cosa objeto del contrato debe existir en la naturaleza, ser determinada o determinable en cuanto a su especie y estar dentro del comercio. La cosa objeto de la compraventa puede no existir en el momento de la celebración del contrato o perderse con posterioridad. Por ello, cuando la cosa no existe en el momento de la celebración del contrato y tampoco es susceptible de existir en el futuro, el contrato será inexistente. Pero cuando la cosa existe, pero se pierda, es decir, perezca con posterioridad a la celebración del contrato, el negocio jurídico es existente y simplemente se origina un problema de responsabilidad para determinar quién sufre la pérdida de la cosa. Jurídicamente la cosa se pierde cuando perezca, es decir, cuando se destruya, cuando quede fuera del comercio, cuando no se tenga conocimiento de su paradero, y cuando teniendo ese conocimiento, exista una imposibilidad material de recuperarla. En el caso de inexistencia, se origina la devolución del precio como consecuencia de la privación total de efectos del contrato. Otro problema se genera por la evicción de la cosa anterior al contrato, ya que existe evicción cuando el adquirente es privado por sentencia ejecutoriada de la cosa enajenada en razón de un derecho de tercero anterior a la adquisición. En el caso de la pérdida parcial de la cosa antes de la celebración del contrato, nuestro Código Civil vigente guarda silencio al respecto y nos remite a las reglas generales, aun cuando no lo diga, siguiendo un sistema más científico, ya que ha eliminado preceptos especiales al organizar un sistema de normas que en forma general regulan los casos de inexistencia, nulidad o rescisión. El requisito de que la cosa debe estar en el comercio lo define la ley en sentido negativo, estableciéndose que pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no se encuentren excluidas del comercio, y también que se encuentran fuera del comercio por su naturaleza,
Las cosas que no puedan ser poseídas por algún individuo exclusivamente y por disposición legal, las que se declaren irreductibles a propiedad particular. Ahora bien, en el derecho existen tres formas para determinar una cosa. La primera es la determinación individual, que es la perfecta, ya que en la doctrina francesa se le conocía como determinación por cuerpos ciertos. La segunda es la determinación en especie, que atiende a los siguientes datos: género, cantidad, calidad, peso o medida. Y la última forma de determinación se precisa en atención al simple género, siendo esta útil para las ciencias naturales, pero inútil e ineficaz para el derecho, ya que los contratos no pueden tener por objeto cosas determinadas solo en su género. Además, para la existencia de la cosa como objeto indirecto de la compraventa, consistente en su posibilidad física por existir en la naturaleza y en su posibilidad jurídica por estar en el comercio y ser determinada o determinable, también debe referirse al carácter lícito y litigioso de los bienes materiales de una enajenación. Tratándose de la cosa litigiosa, la ley establece que la venta de ellas no se encuentra prohibida, pero el vendedor que no declare la circunstancia de hallarse la cosa en litigio será responsable de los daños y perjuicios si el comprador sufre la evicción, quedando además sujeto a las penas impuestas al delito de fraude. Una cosa es litigiosa desde el momento en que ante los tribunales se discute alguna relación de propiedad sobre la misma. El precio en la compraventa debe ser siempre cierto y en dinero, ya que estos dos requisitos resultan ser esenciales para la existencia del contrato de compraventa. También el precio debe ser justo. El precio debe determinarse en forma matemática, en tanto que la cosa puede ser señalada en su individualidad o en su especie. El precio, como debe ser cierto y en dinero, no admite más que una forma de determinación, siendo esta precisa, exacta y matemática. Si el precio no se fija en dinero, la enajenación será una permuta. Si a cambio de una cosa se entrega otra, la ley no exige de manera absoluta que la totalidad del precio sea en dinero, ya que permite la operación mixta, donde se pague una cosa con numerario y con el valor de otra, de tal forma que la operación será de compraventa cuando el numerario sea igual o superior al valor de la cosa que se entrega al comprador, mientras que será permuta cuando sea inferior el valor de la misma. Respecto al precio, se presenta el problema de su determinación, no en cuanto a su valor, que debe ser cierto y en dinero, pero sí respecto a la forma como habrá de fijarse. La ley lo puede dejar al común acuerdo de las partes, a la voluntad de un tercero, al valor corriente de las mercancías en el mercado, o de manera imperativa, en los casos de expropiación,
fijando entonces la propia ley el monto del precio. El papel que desempeña el tercero en la determinación del precio puede ser como perito, como árbitro y como mandatario de las partes. Es entonces que, fijado el precio por un tercero, no puede ser rechazado por los contratantes, sino de común acuerdo. Y si el tercero no quiere o no puede señalar el precio, quedará el contrato sin efecto, salvo convenio en contrario. El requisito del precio, consistente en su justicia, es decir, el precio justo, es un atributo que ya no es un elemento esencial del precio. El contrato de compraventa existe y solo estará afectado de lesión, y por ende, de nulidad relativa, cuando haya una desproporción notable, evidente, entre el valor de la cosa y el precio en dinero que se pague por la misma, siempre y cuando esa desproporción obedezca, en nuestro derecho, a miseria, ignorancia o inexperiencia, y haya sido obtenida por una explotación de una de las partes, en detrimento de la otra. Bajo ese tenor, el precio debe ser justo, y para que sea justo, debe existir una equivalencia entre la cosa y el dinero que se pague por la misma. Además de la certeza y justicia del precio, como requisito que hasta ahora se ha analizado, en relación con la compraventa, en la doctrina se requiere que el precio sea verdadero, en oposición a un precio simulado. Esto significa que, tratándose de un elemento esencial del citado contrato, como es uno de sus objetos indirectos, evidentemente debe existir en forma real, pues si se justificara en el juicio correspondiente que en verdad el supuesto comprador no pagó cantidad alguna por la cosa enajenada, tendría que concluirse la venta que se simuló en forma absoluta o relativa. También existe simulación en el precio, cuando las partes no hayan tenido la intención de enajenar y adquirir respectivamente la cosa, de tal suerte que todo lo que declararon en el contrato fue falso y nada tuvo de real. Entre los elementos de validez en la compraventa se encuentra la capacidad. El artículo 27 constitucional establece que los extranjeros y personas morales no pueden comprar bienes raíces, sino sujetándose a lo dispuesto en ese artículo de la Carta Magna. Ello en un radio de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas. Otro aspecto que debe observarse en la adquisición de bienes se presenta en la copropiedad, en relación con el derecho del tanto de los condueños, ya que todo copartícipe, para enajenar su parte alícuota, ya sea en la copropiedad ordinaria o en la hereditaria, debe notificar previamente a los demás copropietarios para que ejerciten el derecho del tanto y sean preferidos en la venta en igualdad de condiciones ante un tercero. En el caso de la compraventa entre cónyuges, los consortes no pueden celebrar entre sí el contrato de compraventa.
ya que requieren autorización judicial para contratar entre ellos, excepto cuando el contrato sea el mandato para pleitos y cobranzas o para actos de administración. También se necesita autorización judicial para que el cónyuge sea fiador de su consorte o se obligue solidariamente con él en asuntos que sean del interés exclusivo de éste, salvo cuando se trate de otorgar caución para que el otro obtenga la libertad. En el caso de compraventa entre padre e hijo, los hijos sujetos a patria potestad solamente pueden vender a sus padres los bienes comprendidos en la primera clase de las mencionadas en la ley, es decir, bienes que adquiera por su trabajo o bienes que adquiera por cualquier otro título. En consecuencia, la ley prohíbe la compraventa de los bienes que adquiere el hijo por cualquier título distinto de su trabajo. Y tratándose de prohibiciones para vender y comprar, debemos remitirnos a la prohibición establecida válidamente en las disposiciones de orden público relativas a bienes inalienables, los que se refieran al patrimonio familiar, los ejidos en materia agraria y los relativos a ciertos productos que se obtengan por la tala de montes, caza y pesca. También las asociaciones religiosas tienen incapacidad para adquirir, poseer o administrar exclusivamente más que los bienes que sean indispensables para su objeto. Y en el caso de las instituciones de beneficencia pública y privada, que tengan como propósito el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados, o cualquier otro objeto lícito, no pueden adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto, o que estén inmediata o directamente destinados a él. Así como las sociedades mercantiles por acciones, que pueden ser propietarias de terrenos rústicos, pero solo en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. También los magistrados, jueces, ministerio público, defensores oficiales, abogados, procuradores y peritos no pueden comprar los bienes que son objeto de los juicios en donde intervengan, y no pueden ser cesionarios de los derechos que se tengan sobre esos bienes. Si las compras hechas en contravención a lo señalado se realizan, serán nulas, ya sea que se hayan hecho directamente o por interpósita persona. Tampoco pueden comprar los bienes de cuya venta o administración se hallen encargados los tutores y curadores, los mandatarios, los ejecutores testamentarios y los que fueren nombrados en caso de intestado, los interventores nombrados por el testador o por los herederos, los representantes, administradores e interventores en caso de ausencia, y los empleados públicos. Es importante mencionar que el contrato de compraventa no requiere para su validez formalidad alguna especial, sino cuando recae sobre un bien inmueble. Conforme al artículo 2320 del Código Civil, si el valor de avalúo del inmueble
excede de 365 veces el salario mínimo general. La venta debe efectuarse en escritura pública. Siendo el contrato de compraventa de carácter bilateral, se imponen obligaciones al vendedor y al comprador. Las obligaciones del vendedor son las siguientes: transmitir el dominio de la cosa, conservar la cosa o custodiarla, entre tanto se entrega, entregar la cosa, garantizar la posesión útil y pacífica de la cosa, respondiendo de los actos jurídicos de terceros que afecten la posesión. Responder de la evicción. Pagar por la mitad los gastos de escrituración y registro. Nadie puede vender sino lo que es de su exclusiva propiedad, ya que la venta de cosa ajena es nula, y el vendedor es responsable de los daños y perjuicios, si procede con dolo o mala fe, debiendo tenerse en cuenta lo que se dispone en el título relativo al registro público para los adquirentes de buena fe. En las enajenaciones de alguna especie indeterminada, como bienes fungibles o genéricos, la propiedad no se transmite al adquirente, sino hasta el momento en que dichos bienes se hagan ciertos y determinados, con conocimiento de este último. La compraventa implica la exactitud en cuanto al tiempo, lugar, modo y sustancia. En cuanto a la exactitud en el tiempo, la ley establece que si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago, y se trata de obligaciones de dar, no puede el acreedor exigirlo, sino después de los 30 días siguientes a la interpelación que se haga, judicialmente o extrajudicialmente, ante notario o 2 testigos. Mientras que en las obligaciones de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exige el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. En cuanto al principio de exactitud en la sustancia, conforme al cual el deudor debe entregar precisamente la cosa debida y no otra, se establece en la ley que el vendedor debe entregar la cosa vendida en el estado en el que se hallaba al perfeccionarse el contrato, y también que el acreedor de cosa cierta no puede ser obligado a recibir otra, aun cuando sea de mayor valor. En la venta ad corpus, se calcula el precio en forma alzada, en función de la individualidad misma de la cosa, tomada en conjunto, sin referencia a una cierta unidad de medida. Mientras que en la compraventa ad mesuram, el precio se determina proporcionalmente en función de una precisa unidad de medida, como metro, litro o kilogramo. La garantía de la posesión útil en la compraventa implica que el vendedor está obligado a responder de los vicios
o defectos ocultos de la cosa enajenada. Serán todas aquellas circunstancias no manifiestas, anteriores a la venta, que hacen impropia la cosa para los usos a los que normalmente se le debe destinar, y que de haber sido conocidos, hubieran determinado que el comprador no celebrara la venta, o que hubiere pagado un precio inferior. El comprador tiene dos acciones: la acción rescisoria y la de reducción del precio. Mientras que la garantía de la posesión pacífica implica que el vendedor se obligue a responder de las perturbaciones que por hechos materiales o actos jurídicos suyos, anteriores a la venta, sufre el comprador. De esta manera el vendedor responderá de la enajenación de cosa ajena, de tal manera que si sufre evicción el comprador, quedará obligado al saneamiento, y de los gravámenes ocultos, pues puede enajenar una cosa embargada, dada en prenda o hipotecada, e inclusive grabada con usufructo, uso, habitación o servidumbre. Cuando el que enajene haya procedido de buena fe, está obligado a entregar al que sufrió la evicción el precio íntegro que recibió por la cosa, los gastos causados en el contrato, los causados en el pleito de evicción y en el de saneamiento, y el valor de las mejoras útiles y necesarias, siempre que la sentencia no se determine que el vendedor satisfaga su importe. Pero si el que enajenó procedió de mala fe, debe devolver a elección del adquirente el precio que la cosa tenía al tiempo de la adquisición, o el que tenga al tiempo en que sufra la evicción, satisfacer al adquirente el importe de las mejoras voluntarias y de mero placer que hayan hecho en la cosa, y pagar los daños y perjuicios. Las obligaciones que tiene el comprador son las siguientes: pagar el precio, pagar por la mitad los gastos de escritura y registro, y también recibir la cosa. Por regla general, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo que las partes convengan otra cosa, o que lo contrario se desprenda de las circunstancias, naturaleza de la obligación o de la misma ley. La obligación de pagar intereses. En los casos de la venta al contado, cuando el comprador no entregue el precio, será cuando así se haya pactado, cuando la cosa sea productiva de frutos o rentas, y cuando el comprador se constituya en mora. El comprador debe intereses por el tiempo que medie entre la entrega de la cosa y el pago del precio. En cuanto a las garantías del vendedor y del comprador, el vendedor goza de las siguientes garantías para el caso de incumplimiento por parte del comprador. El vendedor goza de las siguientes garantías para el caso de incumplimiento por parte del comprador: un derecho de preferencia en cuanto al precio, un derecho de retención respecto de la cosa, la acción de cumplimiento y la acción de rescisión con pago de daños y perjuicios. Y a su vez el comprador está protegido frente al vendedor para el caso de incumplimiento imputable a éste, con los siguientes derechos y acciones: el derecho de retención del precio en ciertos casos,
la acción de cumplimiento y la acción de rescisión con pago de daños y perjuicios. La compraventa tiene diversas modalidades, siendo estas las de mayor trascendencia las siguientes. La compraventa con reserva de dominio. Como su nombre lo indica, está supeditada a una condición suspensiva, consistente en que la propiedad de la cosa no se transmite al comprador hasta que se realice un acontecimiento futuro e incierto, que generalmente es el pago posterior del precio. La venta en abonos, que transfiere el dominio de la cosa, pudiendo relacionarse esta modalidad, consistente en pagar el precio en partidas parciales, con la reserva de dominio, aunque ésta no supone necesariamente una venta en abonos. La venta con pacto de preferencia. Según esta modalidad, es válido el pacto en que se estipule que en el caso de venta de la cosa enajenada, el vendedor será preferido en igualdad de condiciones a cualquier otro comprador, y por tanto, para que pueda ejercitar su derecho de preferencia, si el comprador posteriormente resuelve vender la cosa, debe notificar oportunamente a su enajenante, dándole a conocer las condiciones de la oferta que tenga, para que si él desea hacer uso de su derecho, pueda adquirir la cosa en las mismas condiciones de precio. La venta con pacto de no vender a determinada persona. La compraventa de esperanza o de cosa futura. La compraventa a vistas, que es una compraventa de cosas que se acostumbra gustar, pesar o medir. La compraventa sobre muestras o calidades de mercancías determinadas y conocidas en el comercio. Y la venta por acervo o a la vista, que es aquella que se refiere a un conjunto de bienes homogéneos o heterogéneos, de la misma especie y calidad, o de especies y calidades distintas, que están especialmente determinadas,